Hablamos de educación europeizante porque todas las instituciones educacionales surgen en Europa. Las primeras en hacerlo serán las universidades. La primera de ellas en Italia, en la ciudad de Bolonia, para sumarse después en la península itálica, Padua, Nápoles y Perugia. La segunda en crearse es París y luego Toulouse también en Francia. En el Reino Unido estarán Oxford y Cambridge, mientras que en Salamanca, Murcia y Lérida corresponderán a España. Durante la época moderna surgirán los liceos en Francia, mientras que las escuelas primarias lo harán en Prusia y el kindergarten en Alemania. Las universidades, desde el punto de vista temporal, surgen en la Edad Media en pleno siglo XII. Como ya decíamos, los liceos en la Edad Moderna, en el año 1802, mientras gobernaba Napoleón Bonaparte, donde se enseñará francés, matemática e historia y geografía, dos asignaturas muy distintas pero que se enseñan juntas. Mientras que las escuelas primarias surgirán en el siglo XIX y un poco más tarde los kindergarten, en el año 1837 por Friedrich Froebel. Hola a todos, tengan todos muy buenas tardes, todas y todos. Iniciamos este tercer módulo destinado a la educación, la creatividad de la educación en este taller de creatividad. Estamos en la mitad del proceso de los talleres y lo quise iniciar con las instituciones educacionales para que comprendiéramos qué surgió primero. El proceso fue inverso, no fueron los kinder los primeros y después las universidades, fue al revés. Y en pleno siglo XXI, y después de una pandemia, todavía estamos pensando de manera inversa, queremos revertir la situación. Lo digo porque la semana pasada vi un matinal de televisión, habían dos alcaldes y dos senadores sobre la operación retorno a clases cuando ésta se produzca. La idea sea cuando esté la vacuna, mi opinión personal, pero lo que plantean las autoridades políticas es que tenían que regresar muy rápidamente los más pequeños, producto de que tienen que aprender a leer y a escribir. Entonces existe esa manía de querer aprender y escribir a temprana edad, cada vez más tempranamente. Ojalá en pre-kinder, o llegar al kinder sabiendo leer y escribir. Pero los problemas los tenemos después, porque, como dice alguien por ahí, una cosa es tener hardware y lo otro el software. Lo importante es el hardware. El leer y escribir se aprende en algún momento de la vida, pero los que hacemos clases en cursos más grandes nos encontramos de que pueden saber leer y escribir, pero no escriben nada porque no saben pensar. Eso es lo primordial. Los niños tienen que aprender a pensar. Y el proceso de lectoescritura puede ser más tardía. Eh, Queremos revertir la situación, le hacemos que diserten los niños en kinder. Y los niños lo que tienen que hacer, como dice Resnick, es jugar. La única tarea que tienen que hacer ellos es jugar. Si son capaces de jugar, son capaces de pensar, de curiosear, de investigar. Y eso es lo que veremos hoy día. La importancia de jugar en la educación, porque jugando creamos, desarrollamos mejor nuestra creatividad. La semana pasada veíamos cómo evolucionó el concepto de creatividad y cómo ha ido evolucionando de acuerdo al concepto de inteligencia. Cuando Torrance plantea la creatividad en el contexto escolar, no se sabe lo que hoy día conocemos de la inteligencia múltiple. Imaginen lo que significaba en aquella época que no se sabía tener 40 alumnos en un curso, todos desarrollando formas de aprender de manera distinta. Hoy los profesores lo sabemos y sin embargo así se nos dificulta muchas veces el trabajo metodológico. Lo que se sabía en aquella época de la creatividad tampoco era mucho, pero ya habían conflictos como sostener aquello, eh, la capacidad creativa de los alumnos en aquella época. Se piensa que, pues, hemos dicho que todos somos personas con potencial creativo, pero hay uno que se nace, se siente distinto, más creativo que el resto porque tiene un pensamiento un poco distinto, divergente, que se le llama. Y hay tres o cuatro que lo siguen dentro de ese grupo curso y hay otros 85% que no es siquiera seguido ni reconocido por el profesor. Entonces son los que antiguamente se llamaban alumnos más problemáticos, porque va contra el profesor, porque tiene una posición distinta, y sobre ellos caía mucho castigo,
sobre esos alumnos en esa época del mediados del siglo XX, que es cuando surge, vuelvo a repetir, el concepto de creatividad asociado a la educación. Veamos qué pasaba en aquella época. Es un concepto que de alguna manera se sigue más sosteniendo, porque si hay una institución tradicionalista, es la educación. Por ejemplo, algunos aspectos que plantea Torrance en 1961-1964 puede que estén todavía presentes en la educación actual. Una educación que en esa época centraba en la autoridad del profesor, lo que pareciera que no ha cambiado mucho, y poniendo el acento en la disciplina y en el orden, por sobre otros aspectos de la formación humana. Por lo tanto, no hay un grado de confianza o la búsqueda de confianza por parte de los alumnos hacia el profesor. El centrarse en el cumplimiento de los plazos y las responsabilidades que estos puedan tener, que hoy día se traslada hacia el tema de los resultados, las pruebas estandarizadas, por ejemplo, y centrada absolutamente en las competencias del alumno más que en las competencias del profesor, la capacidad profesional del profesor de enseñar. Por tanto, era una educación muy desmotivante, según Torrance, y que de profesores que se despreocupaban de sus capacidades intelectuales para poder desarrollar su profesión. Algunos de estos aspectos tal vez se mantienen hoy día, no lo sé, depende de la realidad de cada colegio, de cada escuela, pero claramente eso significaba en estos alumnos con un potencial creativo, que tenían una forma de pensar mucho más compleja, ser castigados o incomprendidos, ¿m? Pese a que a lo mejor sí podía eso significar un grado de tolerancia. Y su forma de plantearse muy exigentes consigo mismo, producto de una autoconfianza que habían y se movían de manera independiente, traía dificultad también con sus pares, eh, que se interpretaba de que no obedecían órdenes, qué sé yo, y ese grado de persistencia que viene por la rigurosidad de cumplir las tareas, también traía consecuencias a estos alumnos que no se desanimaban en sus propuestas que se planteaban, y eso trae todo un conflicto con los pares, con los profesores y los alumnos con potencial creativo en esa época eran muy castigados. Eh, Cada uno podrá evaluar su realidad en su eh, situación actual. Por lo tanto, la propuesta que hace Torrance en aquella época y que son válidas para la actualidad, los profesores deben ser muy respetuosos de todas las inquietudes de los alumnos, tener todas las preguntas, todas las inquietudes que ellos tengan y otorgar respuestas gratificantes. Muchas veces ni siquiera se escucha al alumno o se le responde de manera evasiva. Eso provoca que no se sientan acogidos, por el contrario, se sientan rechazados. Y valorar cada expresión, cada idea, por fantástica que parezca, por ilusa que parezca, es la opinión de los alumnos y se debe respetar. Y un tema que está muy en boga hoy día, que es dar mayor prioridad a las actividades formativas, o sea, las que no conducen a una nota, pero sí significan opiniones e ideas particulares muy importantes que apuntan hacia la formación humana. Y evaluar desde las causas de la actividad más que las consecuencias que esta pueda significar. Estas son algunas sugerencias de Torrance que son válidas para promover el pensamiento creativo en los alumnos hasta el día de hoy. Por último, metodológicamente, Torrance elaboró un decálogo de la creatividad, que son algunas propuestas que él hace que esconden una palabrita importante que vamos a dejar para el final. Lo primero que dice el decálogo es que se debe conservar viva la imaginación de los niños, el universalizar la fantasía en los alumnos, respetar el tiempo para que los alumnos sueñen despiertos, las ideas expresadas se hagan en narraciones, poemas, canciones, no homogeneizar las propuestas de expresión, otorgar sustento a los escritos de los niños a modo de estímulo, sean capaces de escribir, y la sinestética como herramienta para adoptar perspectivas diferentes, respetar las individuales y promoverlas, no sancionarlas, que todos son distintos, corregir pero con cariño, ayudar a los niños que jueguen en diversos modos, la importancia de jugar, y dar amor en las clases que imparten. Y todo esto encierra que si cumplimos este decálogo, los alumnos van a crecer hacia la creatividad con una estrategia muy importante que es la curiosidad. Vamos a hablar de inmediato.
¿Con qué asociamos la curiosidad? Siempre con los niños preguntones, los que hacen preguntas. Pues bien, eso es consecuencia de una actitud curiosa con un potencial creativo, el hacer preguntas. Por eso la próxima semana y la siguiente vamos a dejar para cómo hacer buenas preguntas y técnicas para construir preguntas. Pero este taller de hoy va a ser un poco más breve porque lo que me interesa es que tomemos conciencia de la importancia de jugar, de jugar. Los niños van al kinder, en los primeros años de escolaridad, a jugar. Ojalá no sepan diferenciar el juego del estudio, como en la escuela de gaviotas. Gavioticemos la educación. Eh, Porque cuando uno juega utiliza todos los sentidos, todos los sentidos. Es la forma de aprender. Después la educación, la escolaridad lo que va haciendo es cercenándonos los sentidos. Y esa no es la idea. La idea es utilizar todos los sentidos. Por lo tanto, el desafío de hoy, la tarea de hoy día, el juego de hoy es aprender algo con nuestros sentidos. El saber es parte de la inteligencia. El hacer es parte de la creatividad. Hagamos algo. Yo siempre he pensado que he querido hacer un taller de historia, pero en base a la comida. Desde la comida saber por qué comían estos productos, qué comida hacían, y desde aquí, del estómago, desde el paladar, por enseñar historia. Siempre he querido hacer eso, nunca lo he podido realizar. Experiencias parecidas tuve cuando trabajé en el Consejo de Monumentos Nacionales, el- un hospital, escuchar el sonido de un hospital. Hay una experiencia que se da en sexto básico, que es la peregrinación que van a hacer Caracol. Yo lo he acompañado en alguna oportunidad. Y no existe el hábito del bosque, de entrar al bosque. Nosotros los papás parece que nos vamos mucho al bosque con nuestros hijos, porque las culturas eh, ancestrales tienen un respeto por el bosque, piden permiso para entrar y no sacan nada del bosque. Íbamos al Cerro Caracol y gritaban y gritaban. Y uno el bosque va en silencio, es un lugar sagrado. Y el escuchar es importante para ser creativo, para hacer. Decía que estaba en monumentos nacionales, ahí tema de la Quinchamalí, trabajar con la greda, con las manos. La importancia de trabajar con las manos, que queden sucias las manos. Cuando uno juega con tierra, o por lo menos cuando uno era niño, jugaba con tierra, se ensuciaba. Están todos los sentidos en movimiento. Eh, Eso es importante. Entonces, juguemos. Hagamos algo de nuestro que tengamos que aprender estos días, pero sin ocupar la visión, sin escribir, sin tener que hablar, opinar, sino con nuestros sentidos. No saber, sino que hacer. Y reivindiquemos el derecho a jugar. Como decía, el próximo viernes y el siguiente vamos a ver cómo hacer preguntas y cómo hacer muy buenas preguntas para veremos técnicas. Que tengan un buen fin de semana, una semana lluviosa, se nos va. Nos vemos. Que tengan un buen fin de semana.